Bienvenidos a Mundo PC. En el vídeo anterior vimos qué son las variables y para qué sirven. Te dejaré el enlace en la descripción por si todavía no lo has visto. Con ese concepto claro, ahora ya estamos preparados para aprender a usarlas en la práctica. En el vídeo práctico anterior aprendimos a crear una pequeña aplicación que mostraba un mensaje por consola. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez utilizando variables. Para empezar, vamos a declarar una variable. Lo primero que debemos hacer es indicar el tipo de dato que queremos que guarde. En Java existen diferentes tipos, de texto, numéricos y lógicos, que son los que veremos en este vídeo, aunque hay muchos más que iremos descubriendo en futuros vídeos. En este caso queremos mostrar un mensaje, por lo que definiremos nuestra variable como string, que es un tipo de dato que almacena cadenas de texto. Luego, le asignamos un nombre a esta variable, que nos permitirá identificarla y usarla dentro de nuestro programa. Ahora, para que nuestra variable no esté vacía, le asignaremos un valor. Para ello usamos el signo igual a y escribimos el valor que queremos guardar. En este caso, voy a tomar el texto que teníamos en el system.out.println y guardarlo en nuestra variable. Recordemos que las cadenas de texto siempre van entre comillas. Para finalizar la instrucción, siempre debemos colocar un punto y coma al final de la línea. Esto le indica al programa que hemos terminado esa acción. Ahora, para mostrar el contenido de esta variable en el system.out.println, simplemente debemos escribir el nombre que le asignamos. Ahora vamos a probar a ejecutar el programa para ver el resultado en consola. Vemos que se muestra exactamente el mismo mensaje que asignamos como valor a la variable. Ahora vamos a ver otro tipo de variable. Esta vez, en lugar de guardar texto, guardaremos un valor numérico. Para ello usaremos una variable de tipo int. Este tipo de variable almacena únicamente valores numéricos enteros, sin decimales. Lo llamaremos num, por ejemplo. Y le asignaremos como valor el número 5. Por último cerramos con punto y coma, muy importante. Ahora llamamos a esta variable dentro del system.out.println para mostrar su valor en consola. Si ejecutamos el programa, veremos cómo ahora se muestra el valor 5 en la consola. Ahora vamos a trabajar con valores decimales. En programación, para escribir un número decimal usamos un punto, como separador, seguido de los dígitos decimales. Por ejemplo, 5.2. Ahora vemos que nos aparece un error, porque las variables de tipo int no pueden almacenar valores decimales. Para eso debemos usar una variable de tipo double, que sí permite guardar números con decimales. Para ello cambiamos el tipo int por double. Ahora podemos ver que el programa ya no muestra ningún error, porque estamos usando el tipo de variable correcto para valores decimales. Vamos a ejecutar el programa para ver el resultado en consola y comprobar que ahora funciona correctamente con el valor decimal. Una vez comprobado que todo funciona, vamos a ver el último tipo de variable de este vídeo, las booleanas. Se usan principalmente para operaciones lógicas, que veremos más adelante, pero hoy aprenderemos a definirlas. Para ello hacemos lo mismo que antes. Escribimos el tipo de variable, en este caso boolean, seguido del nombre de la variable. Recordad usar la nomenclatura correcta. La primera palabra en minúscula y, si hay más palabras, la siguiente empieza con mayúscula, todo junto. Luego asignamos el valor que queremos guardar. En este caso, las variables booleanas solo pueden almacenar dos valores: true o false. Ahora vamos a imprimir la variable en consola para ver el resultado que nos devuelve. Vemos que se muestra false en consola, pero aunque parezca un simple texto, este tipo de variable no es una cadena de caracteres, string. Las booleanas representan valores lógicos y cuando trabajemos con condicionales en futuros vídeos, su verdadero valor, true o false, será lo que el programa utilice para tomar decisiones, no el texto que se muestra en pantalla. Con esto ya hemos visto cómo declarar variables de diferentes tipos y cómo usarlas en nuestros programas. También existen otros tipos de variables básicas como char, float o long, que veremos más adelante cuando los necesitemos. En el próximo vídeo aprenderemos la concatenación.
Nos vemos en el próximo vídeo.